trabajo de la Cámara, Trabajo y Previsión Social, Luis Cuello, se hicieron la pregunta de por qué no darle a las personas la opción de elegir si quieren seguir en las AFP, si el sistema es tan bueno, o cambiarse en su defecto al que actualmente tienen las Fuerzas Armadas. Bueno, tenemos al diputado Cuello en línea. Diputado, muchas gracias por recibir esta comunicación. Buen día, Patricio. Muchas gracias por el contacto. Sí, bueno, uno puede deducirlo, pero mejor que lo diga usted con sus palabras, ¿no? En qué contexto y con qué propósito, ¿no?, surge este planteamiento? Bueno, el contexto que tenemos hoy día es un contexto de bloqueo y boicot permanente al avance de la reforma de las pensiones presentada por el gobierno del presidente Boric. Nosotros aprobamos ese proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas con bastantes mermas. Eso pasó al Senado, hoy todavía está detenido, no ha avanzado en nada. Y tenemos una derecha que ha sido bastante inflexible en su planteamiento respecto de mantener intacto el sistema de AFP y pasar el 6% de cotización adicional del empleador a aportes individuales. Y eso significa, en definitiva, mantener y acrecentar el sistema de AFP y no dar respuesta a la crisis del sistema previsional, que hoy día nos da cifras bastante elocuentes. Solo el año pasado, el año 2023, la mediana, o sea, el 50% de los pensionados obtuvo una pensión inferior a 91.000 pesos al mes. Y en el caso de las mujeres, obtuvieron menos de 49.000 pesos. Naturalmente uno se pregunta si alguien puede vivir con 59.000 pesos al mes. Eso, claro, se complementa con la PGU, pero en definitiva habla de que el sistema FP ya hizo crisis. Entonces, frente a eso nosotros planteamos que, ya que la derecha está en esa posición de no ceder, de no flexibilizar, nosotros creemos que hay que plantear una alternativa, y esa alternativa es la que hemos presentado a través de un proyecto de reforma el día de ayer, que permite y más bien consagra la auténtica libertad de elegir, porque hoy día nadie tiene libertad de elegir, todos tenemos que estar obligados a cotizar en una AFP. Entonces lo que planteamos es que la gente pueda elegir entre mantenerse en el sistema de ahorro individual de las AFPs o bien cambiarse al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que es un sistema de reparto que se excluyó de la reforma del decreto de ley 3.500 por parte de la dictadura. Sabemos por qué, y nos parece que es una fórmula para, en definitiva, destrabar y también emplazar a que la derecha, bueno, diga claramente si está de acuerdo o no con que las personas puedan realmente elegir su sistema previsional. Sí, esto no solamente es coyuntural, diputado, ni tiene que ver con la comprensible elección de las personas en función de su propia conveniencia, lo cual está muy bien y es parte del análisis, ¿no? Sino que tiene un, diría yo, ineludible trasfondo ideológico, ¿no? Porque son dos sistemas de naturaleza distinta. Entonces, entiendo que parte de la motivación es decir, bueno, si el sistema de capitalización individual es tan bueno y el de reparto es tan malo, ¿por qué no dejamos que las personas elijan? Algo así, ¿no? Desde luego, claro, siempre el discurso de las AFP y de la derecha ha sido que hay un bien superior que la libertad de elegir. Entonces, muy bien, nosotros empezamos a que realmente esto se exprese concretamente en que la gente sí puede elegir entre un sistema distinto de ahorro individual y otro de solidaridad. Porque el fondo del asunto acá, y respondo a su pregunta desde el punto de vista ideológico y político, tiene que ver con que la herramienta para subir las pensiones actuales es la solidaridad, no hay otra. Si se aumenta, como dice la oposición, el 6% va a ahorro individual, eso significa dejar abandonados completamente a los actuales jubilados y no aumentar las pensiones. En cambio, la solidaridad que propone el gobierno, que incluso ha ido bajando, porque en principio con 6% va en un 3%, esa solidaridad, ese componente colectivo, va a permitir aumentar de forma sustantiva y material las pensiones actuales. Entonces, ese es el punto. La herramienta es, sin duda, la solidaridad, y en el caso de las Fuerzas Armadas, ellos tienen un sistema que es un sistema de reparto, claro, con aportes también del Estado, que son bastante cuantiosos, pero que aseguran una cierta pensión, o sea, da certeza a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros que van a tener una pensión con una cierta tasa de reemplazo. Entonces, acá se entrega certeza que no tienen, naturalmente, quienes hoy día están cotizando y van a ser pensionados por la AFP. Entonces, yo creo que esta es una fórmula que tiene que abrirse el debate, que tiene que debatirse en el Parlamento, y por eso hemos presentado el proyecto para que se empiece a debatir. Ya el proyecto de reforma de las pensiones se presentó ya hace casi 2 años, entonces no avanza, y eso significa también, y muestra de una derecha que ha sido muy indolente, porque en definitiva, cada mes que va pasando el tiempo, significa que en ese mes una persona recibe una pensión que no alcanza para cubrir lo básico de la vida. Entonces, ese es el punto material
lo que está en el debate, y creo que se ha ocultado un poco. Acá se ha puesto sobre la mesa cuestiones que son bien abstractas, como por ejemplo la propiedad de los fondos, claro, la libertad de elegir también, pero eso no mejora las pensiones. Entonces nosotros creemos que ahora hay una alternativa que es una libertad de elegir, pero que sí va a permitir mejorar las pensiones. Sí, diputado, claro, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con las pensiones. Visto desde afuera, le digo yo así abiertamente y a quienes nos están viendo y escuchando como lo veo, el escenario es más que adverso para el gobierno porque parecería ser que por las correlaciones de fuerza, quienes no quieren innovar tienen mayoría, ¿no? En ese contexto es que se da la propuesta del 5-1 del senador Lagos Weber, que para algunos se parece bastante al 6-0. Ayer acá recordábamos que el senador Moreira hace poquitos días en la otra radio la otra radio pública de la región metropolitana, que es la radio de la USACH, dijo que 6-0 nada, y parecería ser, pero ahí luego le devuelvo la palabra, que el sartén lo tienen por el mango ellos y no ustedes. Por lo tanto, el margen de maniobra es mínimo, sino nulo, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, y me hago cargo de la manera poco proclive para ustedes en que señalé cómo veía las cosas, pero bueno, lo importante es su análisis, es más bien para incentivarlo. Bueno, desde luego, hay un dato de la realidad que no puede ser ocultado, Patricio, y esto es que tenemos una situación de desventaja en el Parlamento que se agravó aún más cuando en el Senado algunos parlamentarios que pertenecían a un bloque progresista, no de gobierno, pero progresista, se pasaron a la derecha. Entonces eso significa que tienen mayoría y por lo tanto pueden bloquear, tienen la capacidad para bloquear las reformas. Entonces el punto es que cómo ese factor es evaluado por la gente. Yo creo que en definitiva la derecha y la oposición al bloquear la reforma, está jugando con fuego porque vienen prontamente las elecciones de alcalde y gobernadores y esto puede tener un costo político. Es decir, si esto va a ser parte del discurso, de la propaganda o de la campaña municipal de gobernadores, creo que el peligro para la derecha es real, en el sentido que la ciudadanía va a evaluar que hay parlamentarios que están impidiendo que su pensión aumente. Entonces, Ujú. eso tiene una expresión muy material, muy concreta, que se diferencia, por ejemplo, con lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde tal vez la gente lo veía un poco más lejos. Pero en el caso de las pensiones, todas las encuestas, todos los sondeos de opinión dan, dicen que las pensiones el problema previsional es el principal problema de la gente, uno de los principales problemas de las personas, por lo tanto creo que eso puede incidir. Entonces, a mi juicio, la derecha se está equivocando y al anteponer el interés de la industria, porque eso es, la Comisión de Trabajo, donde debatimos en detalle la reforma de las pensiones, la principal preocupación que expresaban los diputados de derecha era justamente cómo se reorganizaba la industria, o sea, en el fondo, cuáles eran las ganancias futuras de la industria. Esa es la preocupación principal y no las pensiones de la gente. Entonces, creo que eso sí puede tener un correlato político-electoral que le puede costar caro a la oposición. Yo creo que, en definitiva, aquí también es muy importante lo que ocurre con cómo se involucra la ciudadanía. Eso siempre va a ser importante, un factor de la política es, en definitiva, cómo se articula la ciudadanía en función de lograr, por fin, una demanda histórica que tiene que ver con superar un sistema de previsión que es injusto y que es un modelo financiero, es un modelo de negocio financiero más que un sistema de seguridad social. Sí, pensaba, diputado, en que si es tan obvio, como usted dice, y obviamente no lo ponemos en duda, porque están ahí los datos duros, que la solidaridad es la que otorga mejores pensiones, que siendo tan dramática la situación en Chile, uno esperaría una ciudadanía activa en defensa de una solución a través de esa vía. Si las personas efectivamente, y lo digo con mucho respeto acá, nunca eh, minimizando la capacidad de comprensión de nuestro pueblo, pero si las personas tienen conciencia de lo que estamos conversando en esta entrevista, porque aquí en los mismos análisis en la radio, algunos analistas de distintos signos han dicho que parece que quienes sostienen posturas que no mejoran las pensiones de las personas no pagan costos ni de carácter político, ni de carácter electoral, ni de evaluación en los sondeos de opinión, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces la pregunta, no sé si del millón, pero por decirlo de algún modo es, eh, si esto es tan evidentemente beneficioso para las personas, eh,
¿por qué no se traduce en acciones de carácter político electoral concretas, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que también acá estamos en presencia de una permanente batalla cultural y comunicacional, donde también los sectores conservadores y ultraconservadores tienen una ventaja, y esa ventaja la da el poder del dinero. Y se da la paradoja que las AFPs han efectuado un gasto en publicidad cercano a los 18.000 millones de pesos el año pasado, Ujú. que provienen justamente de el lucro que han obtenido con la plata de los trabajadores. Esa es una paradoja. Es decir, un sistema que ha perjudicado a la gente, a los trabajadores, se nutre para mantener el sistema a través de la publicidad. Es una publicidad que es engañosa, que es falsa, Y por eso usted fue al también CNTV, tiene un ¿no? efecto. ¿Perdón? Y por eso usted llevó el caso al Consejo Nacional de Televisión. Nosotros presentamos una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, puesto que la propaganda de AFP en televisión recurre a datos falsos, plantea que el 6% que contiene la reforma es parte del sueldo, lo que es falso de falsedad absoluta, eso es un aporte adicional del empleador, y por esa vía, claro, tratan de instalar que, en definitiva, acá hay una suerte de interés de apropiarse de los fondos de los trabajadores. Todo lo contrario, yo creo que quienes se han apropiado de los fondos de los trabajadores han sido las AFP. Entonces, hay una desventaja y hay una disputa, y ahí todos tenemos una responsabilidad también de poner al centro esta demanda, y también poner al centro la realidad de las cosas que dice, como lo planteamos los números que citamos al comienzo, que las pensiones autofinanciadas que otorga la AFP sencillamente no alcanzan ni siquiera para pagar un arriendo, ni una compra de supermercado. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo también, y también, desde luego, el movimiento social, las organizaciones, para relevar la urgencia de esta reforma con las condiciones que tenemos. Yo creo que hoy día el test a mí no me gusta, es decir, que el 3% vaya a ahorro individual y el 3% vaya a solidaridad, pero es lo que se puede avanzar tomando en cuenta que la correlación de fuerzas en el Congreso es lo que es desfavorable, pero creo que nos permitiría avanzar. Pero así todo, la derecha se plantea una posición muy rígida de mantener esta postura, y también, no sé, otras alternativas como la que señalaba el señor Lagos Weber, que francamente no satisface lo que hoy día se requiere en términos de pensiones. Enfrentado a la disyuntiva, disculpe que se lo pregunte así, pero creo que es una disyuntiva probable, ¿no? De 5-1 o nada. ¿Qué preferiría usted? No, yo creo que esa sería una alternativa que no mejoraría las pensiones, sustantivamente, a mi juicio. Eso querría Por lo decir, tanto, diputado, para preguntárselo directamente, que sería preferible retomar el tema en una circunstancia política más proclive mire, o ceder. yo más bien haría el esfuerzo, creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible, porque la reforma de las condiciones actuales pueda avanzar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, poner la energía en eso. Pero una fórmula como la plantea, como un 5-1 o un 6-0, claramente no ayuda en nada, incluso podría ser un retroceso. Entonces, creo que lo importante acá es tener un criterio de comparación. ¿Sí? Que esta reforma no significa un retroceso, creo que ese es un criterio, y por lo tanto yo más bien me empeñaría en que la reforma pueda avanzar en las condiciones actuales que fue presentada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya contiene varios cambios, puesto que aparte del 3% también se ha desechado la posibilidad de que el IPS pueda administrar el logro colectivo. Esto se va a licitar. Entonces hay varios cambios que demuestran que el gobierno ha tenido voluntad para ceder, voluntad para llegar a acuerdo con la oposición, pero sin embargo nos encontramos con un muro al frente que tiene que ver con una defensa muy acérrima de los intereses de la industria. Sí, estamos conversando con el diputado Luis Cuello. Diputado, estamos llegando al final de esta conversación que siempre da para mucho más, ¿ah? Pero bueno, para volver al punto de partida de esta entrevista, eh, porque lo que hubo ayer fue el anuncio, ¿no? El comunicado a los medios de comunicación, el punto de prensa ahí en el Congreso Nacional, pero para que aprovechemos también de hacer un poquito de pedagogía sobre el trámite legislativo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos siguientes de esta propuesta de reforma constitucional? Sí, no, esto ya lo ingresamos, ya se Ujú. ingresar la reforma. Por lo tanto, ahora debería pasar a la Comisión de Constitución de la Cámara para poder ser tramitada. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que se discuta. En paralelo a lo que está pasando en el Senado, nos parece que hay que hacerlo. Esa es la herramienta que tenemos, porque de verdad que si no avanza la reforma previsional tenemos que avanzar con alternativas.
Entonces, en la Comisión de Constitución se va a discutir esta reforma y lo que planteamos es que las personas puedan elegir libremente renunciar al sistema de AFP y elegir adscribirse al sistema de las Fuerzas Armadas o Carabineros, y para ello eso implica que se traspasen los fondos de las AFP en un plazo de 30 días hábiles a la caja respectiva o a la institución respectiva que elija las personas. Y por lo tanto, eso implicaría también que el stock o parte del stock que está disponible hoy día en las AFP pasaría a el sistema de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad, con lo que permitiría pagar los beneficios que se contienen en esas instituciones. Entonces, nosotros creemos que ha habido una muy buena reacción, muy alto apoyo en lo que hemos sondeado a nuestra propuesta, por lo tanto creemos que tiene condiciones de avanzar y esperemos que así ocurra. Diputado Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, como siempre le queremos agradecer por su gentileza con la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a usted, Patricio, un gusto estar en Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. 8:30, ahí estaba el diputado Cuello contándonos sobre esta iniciativa que también la comentábamos más temprano, para que usted que nos está viendo y escuchando